Hay momentos en la historia en los que el silencio pesa más que las palabras. Cuando los telescopios callan y los comunicados se retrasan, algo se mueve, fuera del guión. Durante meses el cielo permaneció mudo, hasta que una noche, sin titulares ni advertencias, la NASA activó algo que casi nadie esperaba: una red planetaria de vigilancia. ¿El motivo? Un visitante interestelar con nombre frío y metálico, 3I Atlas. Y aunque lo llamaron cometa, su comportamiento no encaja del todo con la palabra natural. Sus trayectorias, sus aceleraciones, sus silencios, todo parece calculado. Suscríbete, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la manera en que miras el cielo. ¿Y si este objeto no viniera solo a pasar, sino a observar? El primer indicio llegó con una simple publicación en línea, sin conferencias, sin portadas, un documento técnico, perdido entre decenas de reportes rutinarios. Pero quienes leyeron entre líneas comprendieron que algo no cuadraba. La Red Internacional de Alerta de Asteroides, creada para coordinar respuestas ante amenazas reales, acababa de iniciar una campaña global para rastrear un solo objeto. No era asteroide, no era cometa habitual, era algo que ni siquiera los modelos matemáticos sabían cómo definir. El 3I Atlas. Lo extraño no era su existencia. Desde 2017, la humanidad ha detectado varios objetos interestelares. Lo extraño era la forma en que la comunidad científica reaccionó. En silencio, con movimientos coordinados y un secretismo que parecía venir desde arriba. Telescopios en Hawái, Chile, Sudáfrica, España. Todos sincronizados, todos mirando el mismo punto en la oscuridad. Oficialmente dijeron que era un ejercicio de astrometría, una simple práctica para mejorar mediciones. Pero cuando los observatorios del planeta apuntan a un mismo blanco, eso no es práctica. Eso es preparación. El 3I Atlas se acercaba a su perihelio, el punto más próximo al Sol. Una fecha marcada con tinta invisible. 29 de octubre de 2025. Y fue entonces cuando el físico Avi Loeb, desde Harvard, rompió el silencio con una frase que heló a más de uno. Si van a tomarse vacaciones, háganlo antes de esa fecha. Una advertencia extraña, casi poética, pero cargada de gravedad. Porque si un objeto puede modificar su trayectoria, si puede acelerar sin razón aparente, entonces no estamos ante un pedazo de roca. Estamos ante algo que obedece una intención. El perihelio es el instante crítico de cualquier órbita, cuando la gravedad del Sol alcanza su máxima influencia. Y cualquier mínima fuerza externa puede alterar el destino del viajero. En ese punto, un simple impulso, un cambio milimétrico, puede transformar una ruta de escape en una órbita de captura. Es el momento en que los motores, si existieran, podrían encenderse. Y el 3I Atlas se mueve a casi 68 kilómetros por segundo. Una velocidad brutal, más de 240.000 kilómetros por hora. Suficiente para cruzar un continente en el tiempo que tardas en parpadear. Si quisieras maniobrar, ese sería el instante perfecto. Los ingenieros lo llaman efecto Ober. Cuando moverse rápido multiplica la eficiencia de cualquier impulso. Las naves humanas, como las Voyager o la Parker Solar Probe, aprovechan este mismo principio. Pero aquí surge la pregunta incómoda. ¿Y si alguien más también lo conoce? Entre el 21 y el 29 de octubre, el 3I Atlas estará oculto detrás del Sol, invisible desde la Tierra. Una zona ciega, un rincón del cosmos donde nadie puede mirar. Y si un objeto quisiera ejecutar una maniobra sin ser visto, no habría mejor ventana que esa. ¿Coincidencia o planificación? Ambas palabras ahora suenan demasiado parecidas. El recuerdo de Oumuamua
todavía flota en la memoria científica. Aquel primer visitante interestelar de 2017 se comportó de forma similar. Aceleró sin causa aparente, como si algo invisible lo empujara. Entonces, Loeb propuso una idea audaz. Una vela solar, una estructura artificial impulsada por la luz del sol. Fue ridiculizado, pero nadie logró explicar completamente la anomalía. Ahora, con el 3I Atlas, las sombras regresan. Más datos, más precisión, más sospechas. Y otra vez, la posibilidad de que algo o alguien haya cruzado el vacío para observarnos. Los instrumentos de la NASA están listos. La red global de alerta planetaria también. Pero hay detalles que pocos mencionan. Durante la última paralización del gobierno estadounidense, varios sistemas de datos quedaron suspendidos. Entre ellos, las imágenes del Mars Reconnaissance Orbiter, que habría captado al 3I Atlas con resolución de 30 centímetros por píxel. Fotos que nunca se publicaron. Coincidencia, dirán algunos. Conveniencia, pensarán otros. Y justo cuando el objeto quedó oculto tras el Sol, la red planetaria fue reactivada en silencio. Sin comunicados, sin anuncios. Solo actividad técnica y un mensaje ambiguo. Ejercicio internacional de cooperación. Pero en el lenguaje de la ciencia espacial, eso no significa práctica. Significa que hay preocupación. Y aunque nadie lo diga en voz alta, algo en la actitud institucional huele a precaución. Demasiada para un cometa inusual. Los observatorios civiles y militares rastrean cada partícula de polvo que lo rodea. Los satélites de infrarrojos intentan medir su composición. Y mientras tanto, los astrofísicos intentan responder la pregunta imposible. ¿Por qué tanto secreto? El 3I Atlas no representa peligro de impacto. Pasará a millones de kilómetros, pero su comportamiento orbital ya desafía algunos modelos. Pequeñas desviaciones, sutiles variaciones de brillo, polarización de luz que no encaja con hielo ni roca conocida. Detalles minúsculos, que podrían no serlo tanto. Las agencias espaciales argumentan que todo esto es oportunidad científica, que sirve para practicar protocolos de defensa planetaria. Pero quienes han visto demasiados ejercicios saben reconocer la diferencia entre simulacro y alarma. La palabra que nadie quiere pronunciar es anomalía. Y en la ciencia, cuando algo se clasifica como anomalía, no se trata solo de números. Se trata de lo desconocido, de aquello que no sabemos si observar o temer. Avi Loeb insiste. La probabilidad de que sea una nave es baja, pero no nula. Y lo que inquieta no es esa posibilidad, sino la magnitud de lo que implicaría si resultara cierta. Porque si el 3I Atlas maniobra, aunque sea 1 milímetro fuera de lo esperado, toda nuestra concepción del aislamiento cósmico se derrumbaría. El 29 de octubre será, entonces, una fecha doble. Para unos, un simple fenómeno astronómico. Para otros, la primera ventana de contacto con lo desconocido. Y la humanidad, una vez más, se encuentra mirando hacia el Sol, buscando respuestas en la luz más brillante, sabiendo que quizás las sombras contengan la verdad. Las horas avanzan, los telescopios se calibran, y los científicos se preparan para el evento más vigilado del año. Un cometa, un objeto, una pregunta suspendida en el espacio. El 3I Atlas no solo es una roca viajera, es un espejo. Refleja nuestra necesidad de comprender, nuestro miedo a no estar solos y la fascinación por aquello que la física aún no explica. Y mientras los ojos del mundo se fijan en esa fecha, nadie puede asegurar qué veremos al otro lado de la luz solar. Quizás nada, quizás todo.
porque a veces el universo no responde con señales, sino con silencios. Y esos silencios son los que más ruido hacen. Medida que el calendario avanza hacia el 29 de octubre, cada observatorio del planeta ajusta sus lentes. Cada astrónomo revisa una y otra vez los cálculos, y cada institución espacial mantiene un silencio más denso que el vacío del espacio. Pero hay algo que no puede ocultarse: el patrón. Cuando los gobiernos movilizan recursos globales en sincronía, no lo hacen por curiosidad, lo hacen por precaución. Y el tipo de precaución que vemos ahora no es la de un experimento científico, es la de una alerta silenciosa, porque oficialmente el 3I Atlas no es amenaza. No hay trayectoria de impacto, no hay riesgo de colisión y, sin embargo, la maquinaria planetaria de defensa está activa. Entonces, ¿qué están vigilando? Los comunicados públicos hablan de mejorar la coordinación internacional ante objetos potencialmente peligrosos. Suena correcto, suena burocrático, pero entre líneas se siente otra cosa: la sensación de que hay información que no puede divulgarse todavía. El detalle que más llama la atención es el momento. La campaña de observación comenzó justo cuando el 3I Atlas reapareció del otro lado del Sol, tras una semana entera de invisibilidad total. Durante ese periodo, nadie en la Tierra pudo verlo, ni telescopios terrestres, ni sondas, ni satélites. Y cuando reapareció, algo había cambiado. Un ligero desajuste en el brillo, una desviación mínima en la velocidad. Nada concluyente, pero suficiente para generar murmullos entre los equipos científicos. Los datos de radar fueron clasificados. Las imágenes del telescopio James Webb no se publicaron, y la NASA evitó comentar cualquier cosa fuera de los boletines técnicos. Silencio. Una palabra que, en ciencia, es a veces la respuesta más reveladora. El físico Avi Loeb volvió a pronunciarse. Dijo que su equipo estaba analizando las nuevas mediciones y que algunos parámetros de reflexión del 3I Atlas no encajan con un cuerpo natural puro. Ni roca, ni hielo, ni polvo. Algo diferente. Cada vez que algo desafía las reglas conocidas, las instituciones se dividen entre los que buscan explicaciones y los que buscan silencio. Muchos investigadores dentro de la NASA admiten, fuera de cámara, que el 3I Atlas podría estar ofreciendo una oportunidad irrepetible: observar directamente un objeto que proviene del espacio interestelar y que podría contener pistas sobre la formación de otros sistemas estelares. Pero otros lo miran con sospecha, como si las leyes de la física estuvieran siendo puestas a prueba por algo más que materia inerte. El 29 de octubre no solo es una fecha astronómica, es un momento filosófico, un punto donde ciencia y misterio se tocan, donde el conocimiento roza el límite de lo desconocido. Si ese día el 3I Atlas sigue su trayectoria exacta, la historia continuará sin sobresaltos. Será un cometa más, aunque proveniente de otro sistema solar. Pero si su ruta cambia, si acelera o frena, si modifica su curso, aunque sea unos segundos de arco, entonces el debate dejará de ser teórico y el universo dejará de ser, para siempre, lo que creíamos que era. La humanidad ha pasado siglos preguntándose si está sola. Hemos mirado al cielo esperando señales, mensajes, luces, sonidos. Pero, ¿y si la señal nunca fue una transmisión, sino una presencia física? ¿Y si lo que nos visita no busca hablar, sino observar cómo reaccionamos ante lo inexplicable? El problema de fondo no es científico,
sino humano. Estamos listos para aceptar una inteligencia que no se parezca a la nuestra. Podríamos entender una intención sin lenguaje, una tecnología que no produce ruido, una visita que no deja huellas. A veces, lo más avanzado no es lo que se muestra, sino lo que se oculta a plena vista. Mientras tanto, el mundo sigue girando. Las noticias distraen, las pantallas entretienen, pero en los observatorios las noches son distintas. Hay una sensación que se respira entre los astrónomos, la de ser testigos de algo que quizás sus nietos recordarán. En Harvard, Loeb y su equipo preparan publicaciones paralelas. En Chile, el Observatorio Paranal coordina mediciones de alta resolución. En Sudáfrica, el radiotelescopio MEERKAT rastrea emisiones anómalas. Y en España, los científicos del INSETIT, Instituto de Astrofísica de Canarias, monitorean fluctuaciones de luz con precisión obsesiva. Todos buscan lo mismo: un indicio, una variación, un patrón. El cielo, sin embargo, permanece imperturbable, frío, distante y al mismo tiempo más inquietante que nunca. Hay teorías que circulan entre bastidores, que el 3I Atlas podría haber pasado cerca de otro objeto no registrado, que su brillo irregular es producto de rotación artificial, que contiene compuestos metálicos que podrían reflejar radiación solar como una antena. Y aunque la mayoría de estas ideas rozan la ciencia ficción, la frontera entre lo posible y lo imaginario nunca ha sido tan delgada. La historia podría terminar en calma. Podría ser que el 3I Atlas no haga nada, que cruce su perihelio, gire hacia el vacío y desaparezca para siempre en la negrura del espacio interestelar. Y entonces, todo habrá sido solo una hermosa coincidencia cósmica, un recordatorio de que incluso los visitantes del infinito siguen las leyes del Sol. Pero si no es así, si el objeto cambia de rumbo, si ejecuta un giro, si libera energía no explicada por sublimación de hielo, entonces la era del «no estamos solos» dejará de ser especulación. No habrá discursos, no habrá advertencias, solo un dato en un monitor, una línea que se curva donde no debía hacerlo, y el silencio que seguirá después. La diferencia entre una roca y una nave podría ser solo 1 milímetro de desviación, y ese milímetro decidirá si la humanidad despierta a una nueva realidad, o si vuelve a dormir bajo el confort de lo conocido. Porque la verdadera pregunta no es ¿qué es el 3I Atlas? La pregunta es ¿por qué vino? El universo no hace visitas sin propósito. Cada objeto, cada partícula, cada rastro de luz tiene un destino. Y a veces los destinos se cruzan. A veces los observadores se convierten en observados. Quizás el 29 de octubre no cambie nada. O quizás cambie todo. El mundo seguirá girando, pero la mente humana no volverá a ser la misma. Y cuando el polvo cósmico se disipe y los telescopios entreguen sus últimas mediciones, solo quedará una verdad suspendida en el aire. Hemos mirado demasiado tiempo hacia afuera sin comprender lo que habita dentro de nosotros. Porque, al final, el mayor misterio del cosmos no está en el espacio, sino en nuestra necesidad de entenderlo. ¿Y si el universo no necesita testigos, sino espejos? Suscríbete para más misterios, porque este apenas comienza.